Ajá, está Em, bien. Listo. Bueno, primero que todo te quería decir como que esto, digamos, como este trabajo lo estoy haciendo principalmente porque hace poco la Universidad Nacional como que mandó como una especie como de información donde ponía como que las muertes o los accidentes, más que todo como de animales en carretera, habían como aumentado, ¿verdad? Y Ajá, específicamente como que no ponían como datos que respaldaran como ese aumento, o sea, como que todos los dejaron como en el año anterior, ¿verdad? Entonces como que me ajá, quedó como esa duda, ¿verdad? Y vi ajá, como que dentro de las fuentes que citaron, no sé si te preguntaron a vos o bueno, pero te citaron, es el punto, ¿verdad? Entonces, ajá. quería preguntarte primero como que si este aumento, si es real, digamos. Sí, bueno, la que escribió principalmente la nota fue la veterinaria del SOAVE. Ajá. Entonces ella me preguntó a mí la información como de los datos, Ujú. que fue como parte de lo que ella brindó. Yo de hecho sí, cuando salió la nota vi como que había alguna gente criticando ese aspecto, digamos, de que se decía como que aumentaba, pero no se mostraban datos. En realidad yo no sé si es como una malinterpretación, porque yo no sentí como que la nota estuviera basada estrictamente en el hecho del aumento, pero nosotros llevamos una base de datos. Yo tengo poquito de estar acá en el SOAVE, tengo apenas 8 meses, entonces he intentado como actualizar y digitalizar toda la información para que sea consulta más fácil. Ujú. Entonces yo lo que hice, de hecho, porque me imaginé que por esa línea tal vez podía ir como su interés, lo Ujú. que hice fue como buscar los datos comparativos del año pasado y de este año en cuanto a atropellos y electrocuciones, que era básicamente en lo que estaba más basada la nota, Ajá. digamos. Y sí es evidente, digamos, que hemos tenido un aumento. Igual en la nota se hablaba de otros centros de rescate, que de hecho fue la veterinaria la que hizo el contacto con esos sitios y les pidió como la información Ujú. para que la nota no fuera como solamente del SOAVE. Ujú. Igual, por ejemplo, de electrocuciones, nosotros probablemente tenemos datos mucho menos drásticos que la gente de las zonas costeras por la cuestión de los atropellos de las electrocuciones de los congos. Ujú. Por ejemplo, esta gente de Salvemonos, que está creo que en Nosara, si no me equivoco, ellos probablemente deben tener datos muchísimo más altos que los de nosotros, ¿verdad? Ujú. Entonces, te podría mencionar esa información que te digo que saqué ahora, porque obviamente no es como que la manejo de memoria, ¿verdad? Claro, claro. Mira, en el año 2020 nosotros tuvimos 30 registros de atropellos, 30 ingresos de animales atropellados. Y en lo que va de este año, digamos, hasta julio, tenemos 31. O sea, Ok. prácticamente el mismo número en la mitad del año. Ujú. Ok. Entonces, uno si extrapola, podría esperar que probablemente vamos a finalizar el año como con el doble de animales, ¿verdad? Ujú. Ok, ok, Y comprendo. lo más preocupante, digamos, por ejemplo, esa parte de atropellos, de esos 31 que hemos recibido, 22 han muerto y solo 9 han sobrevivido. Algunos sobreviven y son liberables, que son las excepciones, y hay otros que sobreviven, pero con lesiones que implican que se tengan que quedar en cautiverio permanente, que son los que permanecen en la parte como del santuario, ¿verdad? No sé cómo qué tan familiarizado está usted como con los sitios de manejo, pero por ejemplo, SOAVE Ujú. tiene tres categorías. Tiene la parte de socriadero, que es donde se da la reproducción de animales en vías de extinción. Actualmente son solamente monos y algunas aves las que se reproducen. Está la parte del centro de rescate, que es cerrado al público, que es donde se da todo el cuidado médico, crianza y rehabilitación de los animales que se van a liberar. Y está la parte del santuario, que es lo que popularmente se conoce como un zoológico, que es donde se quedan en cautiverio permanente los animales que no son liberables, ya sea que no son liberables por cuestiones físicas o de comportamiento. Ok, comprendo. ¿Y desde hace cuánto más o menos tenés como la data, más o menos? Así, digitalizada y como de fácil consulta, solamente 2020 y 2021. En el Ah. SUAVE siempre se ha llevado la bitácora escrita, pero la parte como del Excel, la muchacha que está, digamos, todavía, que es la que yo voy a reemplazar, Ujú. ella sí es como un poquito más a la antigua, entonces usualmente no las llevaba como en Excel. Ok, Entonces, del año pasado y este sí están completas. Del año 2019 está, pero un poco ahí va, ahí va. desastrosa, entonces así como fácil de consultar, no, Ok, pero así bien, bien, 2020 y lo que va el 2021 así al día. ok. Esa me la puedes copiar, no importa, no hay problema. Mandarte la base de datos. Sí, 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 como por correo o algo por el estilo. Mm, está complicado porque la base de datos tiene información
que no puede ser como de consulta así tan pública, pero yo podría enviarle a usted todos los datos, digamos, que usted Ok, necesite, o sea, no sé, un cuadro, un sí, gráfico de lo sí. que a usted le interese, ingresos, aves, mamíferos, Ajá, pero la base de datos cruda sí no te ok, la ok. podría enviar. No, ok, entendido. Sí, sí, nada más entonces como los datitos como que pusieron como, que citaron también en la nota de la UNA, digamos, como ahí veo que dice como 2.768 animales, entonces como igual para Ajá, hacer del ese, año pasado. ajá, como para ver Ujú. también como este año sería entonces. Ajá. Ok, ok, súper. Digamos, de los animales que ingresan, ¿cuáles son como las causas más comunes como de internamiento? Nosotros de lo que más recibimos animales es por Ujú, extracciones, que ok. nosotros le llamamos extracciones a los rescates innecesarios. Ujú, Por ejemplo, se da mucho con crías, ya sea de mamíferos o con pichones de aves. Entonces, por ejemplo, a inicio de año, que se da como la época de reproducción y crianza de muchas aves, la gente llega así, pero por montones con pajaritos. Por ejemplo, con las lechucitas neotropicales sucede un montón que ellas algunas veces o se caen del nido o ellas salen del nido a propósito. ok. Porque yo le digo a la gente, los animales es lo mismo que los humanos. Un chiquito no es que un día se levanta y ya empieza a caminar súper bien. O sea, Ujú, primero se levanta, se cae, gatea, se vuelve a levantar, se vuelve a caer. Lo mismo las aves, ellas no salen del nido ya así como volando espléndidamente, ¿verdad? Al ujú, inicio ellas empiezan en ese proceso de que salen del nido, se caen, revolotean, se vuelven a caer y algunas incluso, por ejemplo, especies de lechuzas o de gavilanes tienen la capacidad por las garras de subir por los árboles y reincorporarse al nido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se los encuentra solos, abandonados, en peligro, y la gente los rescata con una muy buena intención y la lleva a los centros de rescate. Entonces, nosotros cuando la gente así pregunta, sea una llamada o incluso nosotros manejamos un WhatsApp, que es mucho más útil porque ahí la gente nos puede mandar una foto, un video y nos puede explicar la situación más detalladamente. Siempre intentamos que la gente entienda que para nosotros llevar el animal a un centro de rescate tiene que ser la última opción, así, porque definitivamente ya no haya nada más que hacer, porque el problema es que la gente piensa que llevar un animal a un centro de rescate es lo mejor que puede hacer por ellos. ujú, Y yo siempre les intento explicar porque a veces uno no lo piensa, pero si uno se tiene un momento y le hace mente, es como sencillo de entender. Por ejemplo, eso, cuando llega la gente, ahorita estamos con un montón de kiwiros, así, un montón, y golondrinas también, pichoncitos. Entonces yo le digo a la gente, ok, ¿por qué lo trajo? Ah, es que me lo encontré en el suelo y no puede volar, solo revolotea. Y yo es que véalo, es un volantón, ya él está bien emplumado. Probablemente los papás estaban cerca. Incluso hace la gente le dice a uno, sí, yo vi a los papás, pero no se acercaron. Y yo, ¿y usted le dio tiempo? Sí, claro. Yo, ¿cuánto tiempo le dio? Como 10 minutos. ujú, Y digo yo, los animales no tienen un tiempo como el de nosotros los humanos, o sea, como puede que el papá regrese en 5 minutos, puede que regrese en horas, ujú, o a veces la gente se queda ahí a la par del pollillo y pretende que la mamá va a bajar a alimentar el pollito cuando usted está ahí a la par, ¿verdad? Entonces yo lo que le digo a la gente es, vea, nosotros podemos hacer que este animal sobreviva, básicamente que no se muera, porque lo alimentamos, lo cuidamos, le brindamos calor. Pero yo le digo a la gente, por ejemplo, las golondrinas que cazan insectos en el aire, yo le digo, ¿cómo uno que es un ser humano le enseña a un pichón que tiene que volar y atrapar un insecto en el aire? ujú, O si es una especie de, no sé, que hace cierta migración altitudinal, digamos, que en cierta época del año por el calor tiene que moverse hacia otras zonas. ¿Cómo le explico yo a ese pichón que cuando la temperatura se ponga de cierta manera se tiene que mover? O si es un animal que come frutas y en cierta época del año la fruta que más le gusta no está en fructificación, entonces tiene que moverse y alimentarse de otras fuentes. Entonces yo le digo a la gente, son comportamientos demasiado complejos que uno como ser humano no puede enseñarles. ujú. Entonces es súper importante siempre eso, porque la gente cuando ve así como, uy, un centro de rescate, se le mete como un afán de llevarle todos los bichos a uno, ¿verdad? Y Ajá, esa no es la idea. Yo siempre les digo, nunca un animal está mejor cuidado que con sus propios papás. Eso no hay excepción, no hay ninguna excepción en la que las cosas no sucedan así. entiendo, comprendo. Y si pensamos como directamente como en estos casos, como animales como electrocutados o atropellados, em, Ajá. ahí leía como que muchas veces, en muchos de los casos, a ver, como que quedan huérfanos, ¿verdad? Entonces, Ajá. ¿cómo, cómo manejan también estos casos? Y se presentan mucho.
Bueno, ahorita me decías como que se presenta mucho más como en una zona como Nosara, algo por el estilo, pero Ajá. en el caso de ustedes, Sí, en el caso de nosotros sí, principalmente por electrocuciones es como donde uno más percibe eso. Por ejemplo, sucede muchísimo con los monos congos. Como te digo, a nosotros no nos llegan tanto por la zona, pero sí nos llegan. Entonces muchas veces la mamá muere electrocutada y a nosotros lo que nos llevan es la cría. ujú, Ha sucedido bastante también con las zarigüeyas, los zorros pelones, como les dice la gente, lo mismo, que la mamá muere electrocutada y las crías quedan vivas. Y también nos ha sucedido con osos perezosos. Yo, como te decía, llevo poco acá, pero me contaron no sé hace cuánto, si necesitaras el dato exacto lo puedo buscar, había llegado una hembra electrocutada con la cría y a la hembra, a la mamá, le tuvieron que amputar básicamente casi que todo el brazo, digamos, solo como un poquito más abajo del codo. Entonces lo que hicieron fue este, amputarla, cuidarle la herida y cuando estuvo sana la liberaron junto con la cría. ok, ok, comprendo. Y muchos de estos animales, como, ¿qué tanto logran sobrevivir, por decirlo así? El porcentaje de sobrevivencia es bastante bajo en realidad. Como te decía, por ejemplo, en lo que va este año, de los 31 que hemos recibido, solo Ujú, 9 han sobrevivido. ok, Eso en atropellos. ajá, Y en electrocuciones, déjame buscar porque también lo anoté por acá. En electrocuciones, mira los datos también. El año pasado recibimos 21 animales en todo el año. ujú, Y en este año, digamos, en lo que va hasta julio, hemos recibido 15 animales. O sea, nos faltan solo 6 para igualar al año pasado, que ujú, probablemente eso no es difícil de alcanzar. ujú, Y de esos 15 que hemos recibido electrocutados, solamente han sobrevivido 4. ok, O sea, ok, las electrocuciones son tremendas. De hecho, apunté como cuáles eran los 4 que han sobrevivido, porque como son de este año, eso sí los he visto todos yo. Y ha ajá, sido una cría mono congo, que tenemos todavía ahí en crianza, un gavilán, que en realidad lo catalogamos como electrocutado, pero la lesión era mínima. ujú, Probablemente por eso fue que se salvó, porque era nada más como una herida en una de las patas, porque el bichillo como que perchó en el cable y la electricidad lo pegó, pero poquito. No fue un daño tan severo. Un perico palmera, que igual te podría pasar las fotos para que las veas, aunque no vaya ahí como en el reportaje, pero para que usted las vea, súper, súper, tenía todas las plumas completamente quemadas, las de las alas y las de la cola. De hecho, cuando llegó, yo pensé de que lo iban a eutanasiar, porque las decisiones de eutanasia las toma el médico veterinario, ¿verdad? No las toma uno. Y yo dije, di, este animal sin alas y sin cola y es un ave, básicamente, ¿qué se va a hacer? Pero no, la veterinaria dijo, vamos a darle la oportunidad a ver en qué resulta. Entonces lo que hicieron fue estabilizarlo y como a los 15 días, eso sí, es un proceso doloroso, pero es necesario. Le tuvieron que arrancar absolutamente todas las plumas de las alas y de la cola, porque obviamente una pluma quemada tendrías que esperar años hasta que el animal mude por completo todo su plumaje para que le salgan nuevas. En cambio, si uno las arranca, el proceso se acelera. Eso se hace también cuando la gente entrega loras y pericos que les ha cortado las alas para que no se escapen. ujú, Entonces uno arranca las alas y eso hace igual que el proceso sea mucho más rápido, el proceso de crecimiento. Y el otro que llegó electrocutado y liberamos fue un puercoespín, que igual ese llegó como de la zona de Orotina, si no me equivoco, y lo mandamos a liberar con la gente del SINAC. Pero son así como contaditos con los dedos de la mano los que logran sobrevivir. ok, Usualmente también te puedo mandar esas fotos, de hecho se las pedí a la veterinaria porque es bastante impresionante y bastante lamentable y uno se da cuenta hasta que está dentro de un centro de rescate. Las electrocuciones muchas veces al inicio no parecen ser tan graves, digamos, tal vez el bichillo llega y le ves ahí como un huequillo nada más, ¿verdad? Y uno dice, ah, no, este se salvó, fijo, nos va a sobrevivir, qué bien, ¿verdad? Y a los días uno va viendo que empeora y la veterinaria lo que me comenta es que a veces la electricidad queda por dentro. Entonces ok, va dañando todos los órganos hasta que llega un punto en el que básicamente sale el cuerpo. Entonces le pedí a yo una foto de un monocongo que nos ingresó de San Mateo, le pusimos Mateo, a ese lo encontró la fuerza pública tirado en media calle, inconsciente, electrocutado. De hecho, el día que llegó hasta que olía quemado, o sea, es que hasta ese olor en los animales, cuando llegan electrocutados, uno no se le olvida. Y era ese olor así a quemado. Y cuando lo raparon para ponerle la vía y todo, le vimos como una mancha negra así a lo largo del cuerpo. Y nosotros dijimos, qué raro esa mancha negra. Y estábamos preguntándonos si sería como una mancha de la piel. Y la veterinaria me decía, no, yo creo que eso tiene que ser donde le pasó la electricidad, pero era así, ¿verdad? Desde el brazo anterior hasta la pata. Y le dimos tiempo y ahí tenía
unos días buenos, unos días malos, hasta que un día así, literalmente, te voy a mandar la foto, toda la mancha negra se convirtió en una herida abierta. O sea, eso era el paso de la electricidad. Entonces, o sea, el mono estuvo como 15 días, 22 días tal vez, en los que uno decía, no, está bien, no tiene nada, era como una heridita en una de las patas, nada más. Entonces, muchas veces esas lesiones al inicio no parecen tan graves, pero al final terminan desencadenando en una lesión interna que no es visible, que no se puede atender, porque ya cuando se explota, digamos, ya no hay nada que hacer. Ok, entiendo. Y digamos, esta alta mortalidad, por decirlo así, que provocan los atropellos y las electrocutaciones, son debido a la potencia, digamos, a la fuerza que estas provocan, pues se puede decir. Sí, exactamente. En el caso de los atropellos, las lesiones más frecuentes son como fracturas. De hecho, últimamente también nos han llegado casos horribles. Llegó una mapache, era una hembra adulta joven y tenía las tetillas como si estuviera en lactancia. O sea, probablemente tenía las crías recién paridas en algún lado Ujú. y ella llegó con fractura de cadera y le hicieron la necropsia. Igual te puedo mandar las fotos nada más como por curiosidad para que las veas, porque no son como fotos publicables, porque la gente así se paniquea, pero o sea, tenía demasiados hematomas internos. Entonces lo mismo uno tal vez dice, uy, si es solo la fractura y si se le ponen pines o algo, pero ya donde el animal muere y se hace la necropsia, se ven todos los órganos así con la sangre regada. Claro, el impacto usualmente provoca fracturas en los huesos y también provoca daño de órganos y hemorragias internas, que igual al inicio no son visibles, pero ya cuando el animal muere o se eutanasia, que eso es algo que es como difícil de entender para la gente, pero que uno quiera o no quiera se tienen que familiarizar. O sea, a veces los animales llegan con lesiones de tal tipo que lo mejor, lo más humano que uno puede hacer por ellos es básicamente ayudarlos a morir. O sea, no vale la pena mantener un animal que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir sufriendo hasta que se muera solo, ¿verdad? De Ujú. puro dolor. También ese, de hecho, la veterinaria se lo llevó ayer a la escuela de veterinaria a la UNA, al hospital, a que le hicieran radiografía, porque nosotros no tenemos máquina de rayos X. Entonces ella usualmente cuando hay que hacer alguna placa, los lleva ahí. Ese era un zorrito gris, un macho juvenil. De hecho, a él lo atropellaron en la zona de Flamingo, si no me equivoco. Y nosotros en Suave tenemos un sitio de liberación que está en Nicoya, Ujú. al otro lado del Golfo. Entonces la gente del SINAC entregó el animal ahí y de hecho los compañeros coordinaron y lo mandaron en el ferry porque allá no hay veterinario, solo sitio de liberación. Entonces lo mandaron en el ferry y un compañero suave fue y lo recogió allá hasta el ferry y lo trajo. Él traía parálisis del tren posterior, digamos, las patas traseras no las podía mover y la veterinaria me dijo, este bicho tiene que estar fracturado, así, y no creo que sea fracturas en las dos patas. Ella me dijo, tiene que ser en la columna. Igual lo llevó, le hicieron la placa y sí, tenía la columna, o sea, en la placa se ve básicamente la columna así, Ujú. partida en dos. Entonces, lo mismo, o sea, es un animal para eutanasia. ¿Qué le vas a hacer a un animal con una fractura en la columna? Si se le pudiera hacer algo, es un animal para cautiverio permanente. Y Ujú. uno también tiene que valorar, o sea, qué calidad de vida le puedo ofrecer al animal si lo voy a dejar en una jaula el resto de la vida, ¿verdad? Ajá. Eso Sí. para atropellos y para electrocuciones igual, las lesiones usualmente son eso, quemaduras, ya sea como te contaba con el perico, por ejemplo, quemaduras en las plumas, quemaduras en las alas o todos esos daños en los órganos internos que igual a veces no son visibles ni durante un día, ni dos, ni tres, a veces ni durante una semana, pero que al final terminan desencadenando en que el animal muera. Y con las quemaduras también el problema es que muchas veces como son lesiones abiertas, entonces las posibilidades de infección son bastante altas. Entonces tiene uno que luchar contra curar la herida, que se cierre y que no se le meta ninguna bacteria también. Ujú. Ok, entiendo. Y bueno, justamente lo que decías, digamos, como los animales como que tienen que quedarse como para siempre con ustedes. Vamos a ver a qué está destinado como un animal que no se puede reinsertar a su hábitat ya como del todo. Ajá, exactamente. Son básicamente animales que no tienen posibilidad de ser liberados. Por ejemplo, de los electrocutados, no, de los atropellados, teníamos un gavilán gris, que tenía una fractura de ala producto del atropello. Ujú. Entonces lo que se hace es vendar y usualmente, digamos, la fractura sana, pero el ala queda como un poco caída. Entonces el animal es capaz de hacer vuelos cortos, pero no de hacer un vuelo sostenido como para que lo liberes, menos un ave rapaz que tiene que andar cazando a otros animales para alimentarse. Entonces ese gavilán gris
puede subir, puede perchar, puede estar en las partes altas, hacer vuelos cortos, entonces es un buen candidato a quedarse en cautiverio permanente. No es liberable porque probablemente no va a ser capaz de volar largas distancias, pero puede tener calidad de vida. Si, por ejemplo, es un animal, no sé, con fractura en las dos alas o con fractura en las patas que no le permite ni siquiera estar de pie, ni perchar, ni volar del suelo a los árboles, obviamente no vamos a tener en exhibición un animal que se arrastre por el suelo para que se ulcere todo, para que se le dañen las plumas. Entonces, eso es como las partes que nosotros usualmente valoramos. Ok, ok, comprendo. Y vamos a ver, también creo que esto es como, o sea, como también es un tema como de cultura, de educación, ¿verdad? De las personas, que tiene, o sea, de las personas y de la sociedad en general, ¿verdad? Como, Ajá. ¿qué crees como, qué papel juegan, digamos, como los distintos actores de la sociedad para poder como evitar, puede ser como este tipo de accidentes, ¿verdad? Como, bueno, ya hablamos, ¿verdad? Como electrocuciones y accidentes, ¿verdad? De tránsito. Ujú. En el caso de los atropellos, yo siento que es algo que todavía está más a la mano de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque es básicamente cuestión de conciencia. Y uno lo dice porque incluso uno que está metido en esto y también lo hace, ¿verdad? Si estás en una pista, por ejemplo, yo siempre le ponía a la gente de ejemplo Cañas Liberia, porque yo trabajé en un centro de rescate allá en Cañas. O sea, Cañas Liberia es una pista de 4 carriles donde básicamente no hay límite de velocidad. Ujú, Entonces, aunque la gente sepa que hay puntos ahí en los que usualmente se ven animales atropellados, es mentira que nadie en esa pista maneja a 60 kilómetros por hora. O sea, ahí la gente va de 100 a 120. Entonces, siento que es esa cuestión de conciencia, de poner de parte de uno. Eso así como sociedad civil, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, en Costa Rica, no sé si la has visto, ya existe como una señal oficial que indica cuáles son algunos de los puntos donde hay cruces de fauna. ujú. ¿Verdad? Puntos donde ya se tiene sabido que los animales frecuentemente van a pasar. Entonces, si uno ve una señal de esas, su obligación moral, su deber moral debería ser bajar la velocidad al menos. Lo mismo en Costa Rica, tantas carreteras que atraviesan parques nacionales. O sea, uno no debería ir manejando en un parque nacional tan rápido, ¿verdad? Entonces, esa cuestión como de conciencia y de cultura. Y aparte de eso, toda la parte, siento yo como de hacerle presión a las organizaciones que estén encargadas. Por ejemplo, yo había hecho mi tesis como con la parte de atropellos, Ujú. no tanto con atropellos, sino más con evaluación de pasos de fauna, que no sé si has escuchado como de los pasos de Ujú. fauna. Sí, correcto. Ujú, Entonces, ajá, yo había evaluado como la funcionalidad de unos pasos de fauna que están en un refugio que se llama Hacienda Barú, en la parte dominical. Entonces, trabajé como de la mano con una comisión que se llama Vías Amigables con la Vida Silvestre. Son un grupo ahí como de biólogas, básicamente, que tienen varios años de estar trabajando como en el tema. Y hace poco me dijeron que ahora lo que ellas están tratando es de que la gente, por más simple que sea, meta los datos del animal que encuentra atropellado en una plataforma que se llama El Citada. No sé ujú. si la has escuchado, es No, una la verdad no. plataforma como para el trámite de denuncias ambientales. Ok. Entonces vos te metes ahí y te pregunta como que qué quieres denunciar, si minería, cacería, tenencia ilegal, atropellos, así hay varias opciones. Entonces, aunque probablemente la gente del SINAC no es como que va a ir al punto donde dijiste que se murió un oso hormiguero, eso ayuda a crear cierta presión y también como a que esos datos queden escritos en alguna parte para poder hacer que tal vez las organizaciones a las que les corresponde tomen medidas o tomen acciones. Entonces, medidas hay muchísimas, digamos, si uno lee el tema, además de las medidas pasivas como la educación ambiental y la rotulación, que es básicamente intentar generar un cambio de conciencia en la gente, pero no es una obligación. Ujú, Hay otras que sí son más activas, por ejemplo, está la instalación de reductores de velocidad, o sea, si viste el rótulo y no quieres bajar la velocidad, te ponemos un muerto para que tengas que bajarla o se te despedaza el carro, ¿verdad? ujú, ujú. Está también, por ejemplo, el clareo de la vegetación en los bordes de la calle, que es básicamente lo que debería ser, si no me equivoco, el CONAVI, porque entre CONAVI, COSEBI, todos esos pleitos, no sé a quién le toca, pero se supone que alguien debería mantener siempre clareada los bordes de la calle, porque, por ejemplo, cuando sucede eso en muchos parques nacionales, que básicamente el bosque termina donde empieza la calle, el animal no tiene ni siquiera oportunidad de percatarse con qué es lo que se va a encontrar y del mismo modo el conductor no tiene chance ni siquiera a ver si en el borde de la calle anda algún bicho, sino que a veces los animales nada más le saltan cuando ya la gente no tiene chance ni posibilidad de hacer nada.
Ujú, Otras medidas que toman en algunos países es como colocar barreras que impiden que los animales lleguen hasta la calle, pero ese tiene un problema porque, digamos, las carreteras tienen básicamente dos efectos negativos, hablando así como de atropellos, ujú, que es el peligro de que el animal cruce la calle y muera atropellado o el riesgo de que las poblaciones queden aisladas. Por ok, ejemplo, que si un animal solía cruzar la carretera para ir al otro lado porque ahí tenía su recurso alimenticio, porque ahí estaba su pareja o por cualquier motivo que se moviera, ahora hay una carretera, entonces si el animal intenta cruzarla, se puede morir atropellado. Y si no la cruza, entonces las poblaciones se van quedando aisladas. ujú, Entonces, precisamente para combatir como esos dos problemas es que se crearon los pasos de fauna, porque el ok, paso de fauna permite que el animal cruce de forma segura sin que muera atropellado y también permite que la población siga teniendo conectividad y que los animales se puedan seguir moviendo por reproducción, en busca de alimento, en busca de agua, sea cual sea la razón. ujú, Entonces también esa parte como de ejercer presión en que se instalen pasos de fauna y que se instalen bien, porque ese es otro problema en este país, que ujú, muchas carreteras hasta el momento, por ejemplo en Caña Liberia, así lo hicieron, instalaron pasos de fauna, pero básicamente la forma en la que decidieron dónde iban a ir los pasos de fauna fue como donde los de construcción veían animales, o sea, si el de construcción vio un garrobo ahí muerto, entonces ahí pusieron un paso y tal vez ni siquiera era un cruce natural para los animales. Entonces, la instalación de un paso, el tamaño, la forma, el sustrato, el enmascaramiento, el lugar, todo tiene que ir con un estudio previo. Esta comisión que te conté, la de vías amigables con la vida silvestre, ellas hicieron una guía que la idea es que Setena la incorpore de forma obligatoria en los proyectos viales. Entonces, que Setena le diga a las desarrolladoras, mira, tenés que cumplir obligatoriamente con esta guía, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando se construyen carreteras y ellos tienen que proponer medidas ambientales por el impacto, lo que hacen es básicamente decir, bueno, vamos a ir a la escuela un día y vamos a dar una charla ujú, y vamos a poner un rótulo ahí que diga maneje despacio con una foto de un animal que a veces ni son animales de Costa Rica y ya con eso cumplieron su medida y ya su impacto se disminuyó. Entonces, si Setena no obliga a las desarrolladoras a poner pasos de fauna y ponerlos bien, nunca lo van a hacer. oh, Y con el tema de las electrocuciones, sí siento yo que es algo que usualmente se sale más como de las manos de las personas, porque no es como que uno tenga el control de los animales que se suben a un poste o a los cables, pero igual, por ejemplo, la compañía electrificadora de la zona, sea LICE, sea Cope Guanacaste, sea la empresa Servicios Públicos de Heredia, le corresponde mantener la vegetación aislada del tendido eléctrico porque usualmente los animales no es que van por el suelo y se suben por el poste, no, es porque los árboles chocan con el cableado, con los postes, entonces cuando el perezoso se va moviendo por ahí, toca el cable, es cuando se muere electrocutado. Lo mismo los monos. Ya con las aves es un poco más complejo, ¿verdad? Porque cómo controlas que una ave no se pare en el cable, pero ujú, precisamente para eso se supone que el ICE también está trabajando con dispositivos no solo antiescalamiento, sino también como con aislantes no sé exactamente cómo se llaman, pero aislantes como para que no haga tierra al bichillo cuando se para y no se electrocute, ¿verdad? Pero básicamente yo creo que todo es como un cambio de conciencia y de interés, de verdad hacer algo, porque el problema se hace, por ejemplo, que hace la gente se queja y usted le dice, vea, meta la denuncia ejercitada, no dura 5 minutos y nadie lo quiere hacer, porque la gente, ay, no, qué pereza y no van a hacer nada. Entonces, uno no puede esperar siempre que sea el gobierno y el MINAE y el ICE los que resuelvan todo. ujú, ok, ¿cómo se llama? Citada. Citada, Oh, ajá. ¿cómo? Me lo... SITADA, S-I-T-A. TADA. Ujú. Ok, Es como sistema integrado de trámites y denuncias ambientales, una cosa así. Si pones en Google citada MINAE, ahí sale de una vez la página. ok, ok, súper. Ah, ok, ok. Sí, sí, más bien abarcaste como parte de las otras dos preguntas que tenía, entonces perfecto, porque, em, a ver, a lo que me decís y a lo que entiendo, también había conversado con don Joel Sáenz del Ajá, ICOMIS. Delicombis. Ajá, correcto, y él me decía que también esta cuestión es algo de mucha voluntad política, ¿verdad? Que porque existen guías, que para
no sé, el tendido eléctrico y para construcción de carreteras, ¿verdad? No son vinculantes, ¿verdad? O sea, no son obligatorias, digamos. Entonces, como Sí. que hace mucha falta eso. ¿Vos consideras, digamos, como que también falta como esa planificación? Y también lo pienso porque recientemente acaban de, ¿cómo se llama? Declarar el oso perezoso, eh, ¿cómo se llama? Como Este símbolo símbolo, nacional. ajá, correcto. Y decía que ahora el ICE y el MINAE tienen que cambiar un poco, dame un toquecito. Ajá, tranquilo. Ahí, listo. Tienen que cambiar un poco ¿cómo se llama? O sea, salvaguardarlos, ¿verdad? Velar por su cuidado. Pero no son acciones que van de la mano, ¿verdad? Evidentemente. Sí, sí, Entonces, sí, sí, claro. la pregunta es esa, como también consideras, evidentemente, que hay una falta de planificación, digamos, en el tema a la hora de tomar decisiones de este tipo. Sí, sí, por supuesto, definitivamente. Es que es lo mismo. Yo siento que turísticamente nos encanta a todos. Los ticos somos así, nos encanta vendernos eso, ¿verdad? Como el país verde, como el país que protege, el país ecologista, pero al fin y al cabo, cuando a cada uno de nosotros nos toca sacrificar algo, es cuando ya a la gente no le parece. Ahora que estuvo este boom del oso perezoso y sí, llegaban ahí a hacer entrevistillas así, yo decía, pero es que la idea es como que no solo quede en el papel, porque sí, todo el mundo orgullosísimo, ay, sí, el perezoso, un nuevo símbolo nacional, y después van a un lugar donde nos dejan tener un oso perezoso así alzado y darle comida, y le dicen, ay, sí, lo vamos a soltar al bosque, y uno dice, o sea, pero en serio la gente no piensa en que un animal no es un objeto y en que un animal no es lucro, y entonces, ¿para qué publicas que qué orgullo el oso perezoso es un símbolo nacional? Y estás apoyando el mercado negro de osos perezosos. Entonces siento que no es solo como esa falta de voluntad política, sino y también esa falta de voluntad personal, o sea, de cada uno de nosotros como ciudadanos. Pero la parte política, por supuesto que es compleja, porque igual me imagino que viste lo del recorte de presupuesto del SINAC. Ujú. O sea, se declara el perezoso como símbolo nacional y que el SINAC tiene que hacer esfuerzos, el Ministerio de Educación en la parte de educación, el SINAC en la parte de atropellos, creo que lo pusieron, y el ICE en la parte como de electrocuciones. Pero o sea, la gente del SINAC ya no tiene plata ni siquiera para ir a recoger un animal. Y así de drástico es, o sea, nosotros tenemos que estar viendo cómo pellizcamos que vengan a recoger animales para que los vayan a liberar. Ujú. Entonces es esa falta de coordinación, como usted decía, de que nos vendemos por un lado como algo que tal vez no somos o como algo que no tenemos la capacidad de ser, porque como le dijo Joel a usted, o sea, existe esa la guía de vías amigables con la vida silvestre, donde viene paso a paso lo que se tiene que hacer, paso a paso cómo debe ser la estructura que se ponga para cada animal, cada tamaño, qué tiene que tener, qué no tiene que tener, qué lo podría hacer funcional, qué podría hacer que no sea funcional. Y lo mismo de las electrocuciones, o sea, hay una guía de más de 100 páginas donde viene así desde la historia, datos de animales electrocutados, las especies más vulnerables, vienen todos los dispositivos antiescalamiento y todo, pero al fin y al cabo, ¿para qué? O sea, y lamentablemente yo siento que en este país es eso, que si la organización y si el gobierno no se ve en la obligación de hacer algo por voluntad propia, usualmente nadie lo hace. Y como te decía, a mí siempre me gusta recalcar eso también, porque uno siempre es como, ay, es culpa del gobierno, ay, es culpa del ICE, ay, es culpa del SINAC, pero la gente tampoco hace nada y tampoco sacrifica nada. Ujú. Entonces creo que es falta de voluntad de todas las partes, básicamente. Ok, ok, entiendo. Bueno, ahorita, ya para ir terminando, ahorita me nombraste como lo de tu tesis y justamente había estado buscando información sobre esta cuestión de los pasos de fauna. Ajá, Digamos, como, ¿qué encontraste vos, como, qué evaluación pudiste sacar, ¿verdad?, de tu ajá, trabajo? Porque sí, más bien estoy como intentando como contactar a gente como del MOP, ¿verdad? Y del ajá, MINAE para ver como qué análisis, qué evaluación, em, cómo pueden, digamos, como em, medir el impacto que han tenido como los pasos de fauna como en las carreteras, ¿verdad? ujú, Porque sí, o sea, con eso que me dijiste de que no se han hecho de la forma más planificada posible, ¿verdad? También me dejó pensando. ajá. Sí, bueno, mi tesis yo la hice, como te decía, en ese lugar que se llama Hacienda Barú.
Ujú. Es un refugio privado de vida silvestre que está ahí en Dominical. El refugio, digamos, si uno lo ve en una fotografía aérea, la Interamericana Sur, la costanera, lo parte básicamente a la mitad. Y ese pedazo, digamos, que atraviesa el refugio son 3 kilómetros. Y en esos 3 kilómetros hay pasos de fauna. Yo elegí ese lugar porque, digamos, lo importante en Costa Rica con respecto a Hacienda Barú es que Hacienda Barú es el primer lugar en Costa Rica en el que hubo pasos de fauna oficiales. Digamos, los pasos de fauna usualmente los clasifican como específicos o no específicos. Los específicos es cuando en un papel alguien se tomó el tiempo y dijo, mira, vamos a hacer una estructura de este tamaño para que pasen los animales. Ujú. Y los no específicos son, por ejemplo, las alcantarillas, ¿verdad? Que son básicamente para el drenaje del agua, pero que igual los animales no distinguen si los hicieron para ellos o no y pueden llegarlos a utilizar independientemente de cómo sean. Entonces, ahí en Hacienda Barú, en esos 3 kilómetros, hay 29 estructuras subterráneas. Algunas sí son pasos y otras no. Ok. Entonces, cuando la gente de la desarrolladora iban a asfaltar ese tramo que atravesaba Hacienda Barú, el dueño del refugio dijo, porque lo tenían que expropiar un montón del terreno de él. Entonces el Roquillo se volvió y dijo, yo colaboro con la expropiación si ustedes me construyen pasos de fauna de 1.5 por 1.5. Eran estructuras cuadradas. El tamaño, el señor parece como que él es estadounidense, si no me equivoco, entonces parece como que el señor en algún momento leyó que en Estados Unidos había unos pasos de 1.5 por 1.5 y él se le ocurrió eso y entonces dijo que los hicieran de ese tamaño. Entonces y la gente de la desarrolladora como que puedan expropiarlo, le dijeron que sí, que estaba bien, entonces que ellos le iban a hacer los pasos de fauna. Y al final ellos hicieron 22 estructuras cuadradas. Algunas son pasos y otras son simplemente drenajes. Ahí como llueve mucho, entonces hay unas que son mucho más grandes, como de 3 por 3, o creo que había una como de 4 metros de ancho, si no me equivoco, que son porque se hacen como quebradas estacionales. Entonces Ujú. cuando es invierno pasa muchísima agua. Yo puse cámaras trampa, no sé si has escuchado las cámaras trampa. Correcto. Ujú. ¿Sí? Entonces yo puse cámaras trampa para evaluar qué animales utilizaban los pasos y también quería intentar determinar como qué características tenían esas estructuras que las hacían o más usadas o menos utilizadas por los animales como para poder brindar recomendaciones y decir, mira, a esta les gusta más que aquella, Ujú. esta no tanto por esto y esto y esto. Entonces, en cuanto a la cantidad de especies, Hacienda Barú es como algo extraordinario. Yo tuve, por aquí apunté, 1,279 fotos de animales Ok. de 21 especies. Lo que más registré fueron mamíferos. No quiere decir que sean los mamíferos los que más usan los pasos de fauna, sino que el método que yo utilicé de las cámaras trampas son básicamente para el monitoreo de mamíferos, porque Ujú. tienen sensor de movimiento. Entonces, animales pequeños, como suelen ser los reptiles, los anfibios o las aves, no van a activar la cámara. Entonces yo encontré 14 especies de mamíferos pasando. De hecho, te podría mandar las fotos si te interesa. Tenía desde felinos como manigordos, Ujú. tenía saínos, tenía mofetas o zorrillos hediondos de estos blancos y negros, tenía pisotes, mapaches, tenía un tolomuco, guatusas, tepezcuintles, culebras. Allí en los pasos de fauna había murciélagos, entonces cuando los murciélagos volaban al frente de la cámara usualmente tomaban fotos, entonces por ejemplo salió una mica tigre, una mica pajarera y hasta una terciopelo cruzando por los pasos, salió un sopilote de cabeza negra, igual salía el sopilotillo ahí caminando. Yo en mi investigación no lo registré, pero ellos en Hacienda Barú tenían incluso videos de monos cara blanca que en Ujú. vez de cruzar por los árboles encima de la calle, los bichillos habían aprendido y pasaban así, las tropas con las crías encima y todo, y pasaban por los pasos de fauna. Entonces, en realidad, ahí en Hacienda Barú sí son estructuras súper funcionales. En cuanto a las características que yo intenté evaluar, como uno en las tesis nunca nada le sale bien, yo no fui la excepción. Ajá. Yo me di varias variables, digamos, me di como el tipo de estructura, si era cuadrada o era redonda, si era específica o no específica, me di como el índice de abertura, que el índice de abertura en otras investigaciones lo consideran, pero de este tema lo que hay es más literatura como norteamericana o europea, entonces Ok. a veces no se ajusta mucho como al contexto del trópico. Ellos usaban el índice de abertura que se calcula como con el alto y el ancho de la boca, digamos, del paso, de la entrada, y como el largo de la estructura de un lado al otro de la calle. Pero, por ejemplo, ellos evaluaban carreteras de, no sé, de 40, 50 metros, porque sí, son pistas así, con un montón de carriles. La Ujú. carretera
que yo evalué son solo 2 carriles, entonces una carretera angostita. Y ese índice de abertura lo que indica es como el efecto túnel, que es como esa sensación cuando algo es muy largo, que uno ve el huequito de luz así al otro lado y le da como ese miedillo, ese sustillo de pasar. En los animales se cree que puede suceder lo mismo, que Ok. si ese índice de abertura es muy pequeño, ellos sienten como cierto recelo o inseguridad a cruzar. Ujú. Yo evalué también el enmascaramiento, digamos, lo que hacía era como pararme frente de la abertura del paso y ver como qué porcentaje de la entrada tenía vegetación, o sea, si estaba como camufladito, si estaba todo pelado. También evalué como el tipo de sustrato, si era natural o artificial. Habían pasos que estaban pelados así en puro concreto y habían otros que sí tenían como tierra y piedritas, incluso vegetación y así. Pero estadísticamente ninguna de las variables que yo evalué me definió el paso de los animales. Sí obtuve ciertas tendencias, que al fin y al cabo para mí también es importante, aunque estadísticamente no lo fue. Por ejemplo, los animales usualmente preferían las estructuras cuadradas antes que las redondas y Ok. preferían más las que medían más de 1.5 por 1.5, probablemente porque eran mamíferos medianos y grandes. Y de hecho, en esa guía, en la guía esta que te comento de vías amigables con la vida silvestre, ellos recomiendan estructuras de 3 por 3 metros para mamíferos medianos. Ok. Y las otras variables, por ejemplo, ligeramente preferían el sustrato natural antes que el artificial. Ligeramente preferían los pasos enmascarados antes que los que no. Pero como yo tuve que ponerme a buscar cómo justificar que mi investigación no salió como quería, algo que yo siento que fue muy determinante es que en la literatura se dice que los animales tienen como un periodo de adaptación a las estructuras, que puede ser desde algunos meses hasta por lo menos como unos 2 o 3 años. Entonces, lo que dicen los investigadores es que al inicio, para un animal es muy importante las características que el paso tenga. O sea, al inicio tal vez si yo llego a una estructura y veo el piso de puro concreto y nunca he pisado ese concreto, tal vez me va a dar miedo. En cambio, si la estructura está llena de tierra y se parece al resto del bosque, me genere más confianza de pasar. Lo mismo que si el paso está enmascarado o no. Pero cuando yo hice mi investigación, ya los pasos en Hacienda Barú tenían, si no me equivoco, como unos 7, 8 años de estar funcionando. Entonces, probablemente ya los animales habían alcanzado un punto en el que ya no les importaba qué característica tuviera el paso, porque ya los conocían y sabían que representaban un cruce seguro. Incluso hay algo muy interesante. Yo ahí tengo fotos de guatusas, hembras, cruzando con las crías. Ujú. Entonces, probablemente hay hasta un aprendizaje ahí parental de que si Ok. es un sitio donde la mamá está cruzando con su cría, probablemente la cría está aprendiendo que eso es algo que le permite un cruce seguro, que Ujú. hasta eso es como algo súper complejo, pero también muy interesante de medir, digamos, de evaluar. Ajá. Igual, algo como que yo no pude hacer por tiempo en mi tesis y que todo el mundo me decía que era importante, era medir los atropellos, porque tal vez yo toda contenta, uy, sí, me cruzó un manigordo por el paso y tal vez encima de la calle se estaban muriendo 5 y solo uno cruzó. Entonces también como Ujú. balancear eso. Y por dicha, había una organización que había hecho como una investigación cortita, así como informal de atropellos, y ellos habían encontrado que la tasa de atropellos era bastante menor en la parte de Hacienda Barú comparada con las zonas aledañas. Y también en esta guía que te menciono, la de vías amigables, ellos hicieron como una lista de fauna silvestre que se considera como vulnerable a morir atropellada. Y de las 14 especies que yo encontré de mamíferos, 8 están en esa lista. Entonces, sí, también por ahí uno dice, mira, y no sé, el pisote, el mapache, el manigordo, que los manigordos mueren muchísimo atropellados, se consideran vulnerables y son capaces de aprender a usar pasos de fauna. Entonces, a pesar de que no salió como uno suponía, arrojó datos bastante interesantes y que igual te podría pasar fotos. Yo tengo fotos de todos los animales que te he mencionado usando los pasos de fauna, Ok. que también eso marca mucho a la gente, porque yo veo que la gente comparte esos bioductos así como en Holanda, encima del bosque y todo, y la gente, ay, deberían hacer eso. Y uno dice, y también hay por debajo de la calle y muchas veces la gente no los conoce ni sabe que son funcionales. Ujú. Ok, ok. Sí, sí, de fijo, pasámelos, pasámelos. Suena Ujú. súper bien. Te quería preguntar, además, bueno, digamos, estos pasos de fauna son específicamente para las carreteras, ¿verdad? Sí,
Sí, Ok. digamos, esos de los que estamos hablando sí son para evitar el aislamiento y los atropellos. Hay de varios tipos, están los subterráneos, Ujú. están los aéreos, que son los que ponen como para los monos, Ajá. martillas y esos bichillos arborícolas, y están los que les llaman pasos elevados, que son esos que te digo que uno ve así como en Facebook, una carretera y un megapuente, así todo bonito encima, que en Costa Rica ese tipo sí no hay. Lo que siempre se ha dicho, hay como una foto aérea, no sé si la has visto, en la que se ve como el Surquí y la mera montaña que está encima, así se ve como el Ajá. huequito del túnel y una montaña gigante. Algo así es de como un viaducto, ¿verdad? O sea, un Ok. paso encima de la carretera, Ok. pero es como el único ejemplo, son demasiado costosos, entonces Sí, es sí. muy complicado que una desarrolladora quiera hacer eso. Sí, yo leí también como que habían, bueno, sí, subterráneos, ese ¿cómo es? Arborícola. Ajá, Y, bueno, yo les digo aéreos, que son para los animales arborícolas. ok, ok, Ujú. ajá, y uno mixto, decía, que era, se me pareció mucho al subterráneo, al final de cuentas. Bueno, eso lo leí en la página como del MOB, justamente. Y, digamos, como para lo de la cuestión de la red eléctrica, ¿existen como iniciativas de este tipo? Que yo sepa, este, por ejemplo, el ICE, porque es como un amigo que de hecho hoy me escribió, como es que vi que usted salió ahí en una nota y yo soy el que estoy encargado en el ICE, y yo, me está diciendo que ellos desde hace algún tiempo están probando como diferentes dispositivos, o sea, yo sé eso, que hay dispositivos aislantes y antiescalamiento, y se supone que le corresponde obligatoriamente a cada compañía electrificadora implementarlos, se supone, ¿verdad? Pero digo, uno ve constantemente en Facebook, como te decía en esta página de Salvemonos, que se pasan quejando allá de Cope, Guanacaste y no sé cuáles otras zonas que están por allá, porque parece que la gente del pueblo tiene identificados los puntos calientes y se quejan una vez y otra vez y llaman y realmente nunca van y hacen nada, ¿verdad? Pero o sea, que yo sepa, así, no sé, como una comisión, existe la que creó esta guía, pero son más como los actores del gobierno, entonces Sí, sí. no son como ellos los que obligan, ¿verdad? No es como en la de atropellos, que son como personas independientes de ONGs que sí meten ahí como un poco más de presión a la gente del gobierno para que lo haga. Entonces existen iniciativas, igual me parece que hace poco vi una publicación de la empresa Servicios Públicos de Heredia, no me acuerdo si era en San Rafael, como que varios vecinos se habían quejado igual que había un punto en el que a cada rato los perezosos morían electrocutados, entonces fueron y les pusieron un paso de fauna, pero lo mismo, es más como esa presión. Por dicho ahorita, las redes sociales al menos sirven para eso, ¿verdad? Que cuando una institución se siente quemada, por lo menos actúa para ahí salvar su imagen. Ajá, ajá. Ok, ok, entiendo. Y nada más para terminar, en carretera existen otros tipos como iniciativas que cuiden como a los animales, digamos, como, bueno, el paso de animales, que no sean como estos pasos de fauna, Que yo conozco eran como las que te mencionaban, digamos, la como los rotulación. muertos y cosas así. Sí, la rotulación, los reductores de velocidad, el clareo en la vegetación, así como los bordes, la colocación de barreras, Ujú, pero o sea, como te decía, la que se ha mostrado que es más eficiente son los pasos de fauna, por eso es el pleito para que pongan pasos de fauna, ¿verdad? Porque es la que más cubre la parte de atropellos y más cubre la parte de aislamiento. ujú. Igual que también, como te decía, es una medida más activa, porque lo de los rótulos, eso es bonito y todo, pero di lo mismo, si no hay suficiente educación ambiental, de nada vale que pongan el rótulo ahí de cruce de fauna súper lindo, que igual es un logro gigantesco, digamos, porque para mí que el MOD haya oficializado esa señal, así, una señal de cruce de fauna, porque es oficializada por el MOB, ya eso fue un logro, ¿verdad? Como te digo, esta comisión, ellas, esas tres muchachas se han movido un montón. Igual yo tengo el contacto de una de ellas, si lo necesitaras para hablar algo más de atropellos o así, Ok, ellas manejan muchísimos datos y son de las que tienen más experiencia en esto, te pueden hablar cómo ha sido el proceso con Setena, cómo ha sido el proceso con el MOB y con todas esas personas que conocen ellas más que yo, digamos. ok, 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 súper. Te agradezco mucho, Marta, de fijo. Con Muchísimas mucho gracias por el gusto. tiempo. Y si podés copiarme las fotos que me dijiste, que eran Ajá. las de los animales como accidentados que me Uh-huh. comentaste, las de tu tesis que me dijiste, y también si me puedes Ajá. copiar tu tesis, no sé si estará en Google o si estará en la web ya. No, nunca la subí en ningún lado, pero te la puedo mandar.
Ok, ok, dale, nada más como para darle un ojo, para ver si me encuentro como algo así como para destacar. Ajá, sí, claro. Y te las mando las fotos por WhatsApp, no hay problema. Mejor mandámelas por correo, Preferí creo. Sí, por correo. para que no se pierda tanto la calidad. Ah, ok. Entonces me mandas ahí por WhatsApp tu correo para Ajá, enviártelas. ajá, sí, dale, dale. Ya te paso el correo entonces. Ok. Listo. Pura vida, gracias. Te agradezco Bueno, con mucho. mucho gusto. Chao, buenas noches. Que descanses.